Criterios arquitectónicos de aplicación. Los criterios arquitectónicos de aplicación se van a tener que agrupar de acuerdo a las 3 dimensiones o 4 dimensiones que estemos manejando en nuestra investigación. Pero ¿qué cosa es un criterio arquitectónico de aplicación? Un criterio arquitectónico de aplicación es una característica o atributo que define el comportamiento de una variable de investigación, permitiendo al investigador observar qué sucede con la variable en el problema encontrado. Y esto es muy importante reconocer porque más adelante vamos a ver su importancia, vamos a ver cómo es que esto puede repercutir en una buena o un mal proyecto de arquitectura. Entonces, repitamos, los criterios arquitectónicos de aplicación no son otra cosa que las características o atributos que definen el comportamiento de una variable de investigación. Recordemos que nosotros hemos hecho dimensiones para poder estudiar con más detalle la variable. Hemos partido en pequeñas partes la variable para estudiarla con precisión. Y cada una de estas partes deben arrojar criterios arquitectónicos de aplicación. Entonces, ¿cuál es la función o la misión importante de un criterio? Es simplemente ayudarme a observar cómo se está comportando el problema observado. Por lo tanto, un criterio es una característica o atributo que define el comportamiento de una variable de investigación. Lo que sucede es que tenemos entre 3 o 4 dimensiones y lo que vamos a hacer es dosificar nuestros criterios. Si tenemos una investigación de 3 dimensiones, o si tenemos 3 o 4 dimensiones, sin importar la cantidad de dimensiones que tengamos, debemos sumar en total 12 criterios. Pero estos 12 criterios deben estar repartidos de manera equilibrada entre todas las dimensiones que contenga nuestra investigación. Por lo tanto, se define que en una dimensión mínimo deben haber 2 criterios y máximo deben haber 4 criterios. Si tenemos una investigación de 3 dimensiones y tenemos un máximo de 4 criterios por dimensión, 4 por 3, 12. En total debemos sumar 12 criterios. En total deben haber 12 repartidos equilibradamente entre todas las dimensiones que contenga nuestra investigación. Si en la dimensión 1 tenemos un mínimo de 2, en la dimensión 2 tenemos que tener por lo menos 4. 4, ¿no? 4. En la 3 tendríamos que tener 4 para sumar 4, 8, 12. 12. Si en alguna de las dimensiones queda con 2, las otras obligatoriamente tendrá 4, porque si no, no llegamos a sumar entre todas 12 criterios. 12 criterios. Si tenemos, en alguna tenemos 3, tendríamos que tener 3, 4, 4. El número ideal es 4. El número ideal es 4. 4, 8, 12. 12 criterios es lo que debemos sumar como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Y como ideal también, porque son 12 los criterios finalmente con los que vamos a convertir más adelante en lineamientos de diseño y estos pasarán al curso de taller 9. Entonces, el número ideal de criterios por dimensión es 4. La cantidad de dimensiones ideales son 3. Ahora, si tenemos 4 dimensiones, entonces el número ideal es 3 criterios. 3 por 4, 12. Debemos siempre llegar a 12 criterios repartidos entre todas las dimensiones. Criterios arquitectónicos de aplicación. Un criterio arquitectónico de aplicación debe cumplir la siguiente regla de redacción. Primero se redacta el verbo o acción, seguido del objeto arquitectónico o característica a observar. Luego se le agrega el adjetivo o elemento de comparación. Esto se puede definir de la siguiente manera. Verbo o acción en azul, objeto o característica a observar en rojo, adjetivo o elemento de comparación. Si llevamos esto a una redacción arquitectónica sería aplicación, verbo o acción, de su conector lógico va en negro, cubiertas verdes recorribles es el objeto o característica a observar, con pendiente normativa, este es el elemento o adjetivo de comparación. Y así, si cumplimos este cuerpo de redacción, entonces hemos redactado correctamente un criterio arquitectónico de aplicación cualitativo. Redacción de criterios arquitectónicos de aplicación por dimensiones. Los criterios primero debemos redactarlos por dimensiones y luego tendremos que armar una lista final de criterios arquitectónicos. Primero hay que redactarlos por dimensiones. Entonces, para redactarlos por dimensiones debemos seguir la siguiente regla. Primero va el criterio completamente en negro, todo el criterio completito en negro. Luego va el antecedente en rojo, luego va la justificación.
El criterio, en esta redacción por dimensiones, no se redacta con colores como se ha especificado en la diapositiva anterior. Se redacta el criterio completamente en negro, para luego seguido redactar el antecedente de donde salió ese criterio. Recordemos que los antecedentes pueden generar n criterios, los antecedentes teóricos generales n criterios, los antecedentes teóricos arquitectónicos n criterios. No hay un número mínimo ni máximo de cuántos criterios puedo sacar de un antecedente, como tampoco hay número mínimo máximo de cuántas dimensiones puedo sacar de un antecedente. Eso puede ser n, pero sí es importante que a la hora de redactar los criterios por dimensiones, lo redactemos todo el criterio en negro, sin respetar el color. Solo por dimensiones, sin respetar el color. Luego el antecedente de donde sacamos el criterio. Y finalmente la justificación de por qué es importante este criterio dentro del diseño arquitectónico o dentro de mi investigación. Ejemplo, dimensión 1, mecanismo de accesibilidad horizontal. Ese es el nombre de la dimensión. Seguido aparece uso de composición volumétrica ortogonal con ritmos de tipo horizontal y lineal. Ese es el criterio, completamente redactado, pero en negro, todo en negro, sin colocar colores, todo en negro. Y luego, en rojo, Carlos Flores Ochoa, 2016, en su tesis de pregrado Centro de Rehabilitación, Prevención y Difusión para Personas con Discapacidad Motora en Los Olivos, de la Universidad San Martín de Porres, en Perú. Luego aparece en rojo el antecedente de donde saqué este criterio. Aparece en rojo redactado de acuerdo a lo que pide APA. Punto seguido, el planteamiento de ambiente de forma lineal y continua son soluciones ideales para garantizar un recorrido fluido y funciona, sobre todo para personas con edades diferentes, pues se genera una mejor limitación de espacios y la aplicación de desniveles más suaves. Esta frase en verde es la justificación de por qué es importante o qué se quiere lograr en el diseño arquitectónico con este criterio antes anotado. Esta es la justificación, lo que ve en verde. ¿Por qué es importante este criterio arquitectónico de aplicación? ¿Cuáles son las características de un buen criterio arquitectónico de aplicación? Una de las características más importantes es que si el criterio no ayuda al posicionamiento y emplazamiento, si el criterio no ayuda a diseñar en una idea rectora, no sirve de mucho. Los criterios, en su mayoría, en su 70% de ellos, es decir, 12 son, ¿no? 8 de ellos tienen que poder ser apreciables en un 3D. 8 de ellos tienen que permitirme poder apreciarlos en un 3D. El 70% de los 12 debe permitirme ver el criterio aplicado en un 3D de idea rectora. Es importantísimo que el criterio, ¿no? Sobre todo a la hora de redactar el criterio, es importantísimo que el objeto a observar, que está de rojo, el objeto a observar hable de composición volumétrica, esté redactado en connotación arquitectónica hablando de composición volumétrica, hablando de volumen y de geometría. Principalmente debe ser apreciable en un 3D de idea rectora. Debe ser cualitativo, debe ser concreto, específico. Mientras más específico y concreto sea, mientras más arquitectónico suene y mientras mejor se vea en un 3D y mientras más de volumen se hable, es mejor para el objeto a observar. Y es mejor para que se cumpla con las condiciones de un buen criterio arquitectónico de aplicación. La parte verde, que es el adjetivo o el elemento de comparación, también debe ser específica, concreta y cualitativa, pero sobre todo debe describir con precisión de qué manera debe estar aplicado en la arquitectura este criterio, generando desfases entre ellos en dirección a la orientación del sol. Esta frase es inequívoca, es muy precisa y muy concreta de la manera en cómo debe estar aplicado este criterio en la arquitectura. Entonces es importante que la parte de comparación o el elemento adjetivo también sea muy preciso y describa con mucha especificidad de qué manera debe estar aplicado este criterio en la arquitectura. Finalmente vamos a redactar la lista terminal, la lista final de criterios arquitectónicos de aplicación, y eso sí los vamos a ordenar de acuerdo a su tipo: criterios de 3D, criterios de detalles y criterios de materiales. Esta lista ya no se ordena de acuerdo a la dimensión, esta lista se ordena de acuerdo a su naturaleza: criterios de 3D, criterios de detalles, criterios de materiales. Los criterios arquitectónicos de 3D ahora sí se redactan de acuerdo al cuerpo de redacción exigido, de acuerdo a los colores: azul, rojo y verde. Recordemos
Recordemos que los criterios finalmente se van a convertir en lineamientos y los lineamientos tienen que aparecer en la idea rectora. La gran preocupación de esta etapa es que los criterios hablen de composición volumétrica, digan cómo se va a componer el volumen, porque si no hacen esa labor, entonces los criterios no sirven absolutamente de nada. De los 12 criterios, 8 deben verse en 3D, sin importar de qué dimensión provengan y sin importar de qué antecedentes salieron. 8 de esos criterios anotados en las dimensiones, 8 de ellos deben poder verse en un 3D. 2 de ellos deben poder verse en un detalle arquitectónico. Y 2 de ellos deben ser exclusivamente de materialidad o de materiales aplicados al proyecto de arquitectura. Si no cumplimos con esta dosificación, no vamos a poder tener buenos lineamientos de diseño. Y si no tenemos buenos lineamientos de diseño, el proyecto arquitectónico se va a poner en tela de juicio.